Gracias, gracias por el tiempo y el esfuerzo. Gracias a ti, Hola, ¿cómo Lili. están? A ti, hermosa. Un saludo a todos, espero que se encuentren muy bien. Nosotras muy puestas y dispuestas para grabar este nuevo ciclo, el número 274, de el canal de Investigation. Les recordamos que hay varios equipos, múltiples equipos, muchos equipos, los cuales graban también en diferentes idiomas. Esto para que ustedes también puedan ir a ver información de todos lados. Miriam no sabe nada absolutamente del tema. Esto es para crear un ambiente lo más neutral y que simplemente la información que salga en Ether, aunque incluso se dan protocolos número 2 o 3 o son investigaciones del mismo tema, la información va cambiando. Y es por esto que se pide y se realiza de esta manera los protocolos de investigación. También les recordamos que estamos haciendo y realizando sesiones para clientes y si gustan escribirnos a lili.samanoscg@gmail.com. Estamos listas y dispuestas y agradecidas por su confianza. Dicho esto, Miriam, ¿lista? Lista, Lili. Pues vámonos a ello. El protocolo de investigación consiste en preguntas fijas y después en una parte libre. Comienzo a contar de 3 a 1. A 1 estarás completamente relajada en ambiente hipnótico. Lili. 2. 1. ¿Me escuchas ahí? Sí, Lili. Comienza a conectar con el protocolo y cuento de 1 a 3 y a 3. Observa las características comunes relativas a la glándula pineal en los sujetos definidos con esquizofrenia. ¿Qué percibes? Estoy localizando la glándula pineal que está justo en el medio del cráneo, como si hiciéramos una cruz en el cráneo. Justo está en el medio y estoy viendo la diferencia entre sujetos que no tienen esquizofrenia y estoy buscando sujetos que tienen esquizofrenia como tal. A ver, la glándula pineal es como lo que veo es como una especie de piña muy pequeñita, una piña de pino muy pequeñita con una forma muy pequeña y dentro es como si fuera, cuando localizo individuos con esquizofrenia es como si la tuvieran cristalizada, como envuelta de una especie de sal, pero es como si fuera un cristal. De hecho, tengo tres localizados con las mismas características, diagnosticados de esquizofrenia, ¿eh? ¿Qué más percibes? Su glándula pineal está como dividida en dos partes. Es como si hubiera una parte que está como cristalizada, que sería como si estuviera parasitada, es decir, interferida, y otra parte que es una parte que es como la de los individuos que he visto anteriormente, que es como si fuera algo como más con forma como de carne, que no es cristal, es como más flexible, más plástica. Tiene dos partes, Lili, la glándula pineal de los
de las personas diagnosticadas como esquizofrénicos por la medicina ortodoxa. Muy bien. ¿Qué más percibes con referencia a diferencias? A ver, la glándula pineal de los esquizofrénicos diagnosticados como tal, porque es como una etiqueta, Sí, correcto. tiene una parte que está cristalizada, pero está interferida, que no es exactamente de ellos como tal, y otra parte que son ellos como tal, o que es su esencia como tal. Ujú. En cambio, cuando veo una persona que no tiene este diagnóstico, su glándula pineal es como el lado, es como la parte que he definido como más rosada y toda completa. Ujú. ¿Algo Esto. más? Una parte de la glándula pineal interferida o cristalizada, como la veo a nivel físico, con la otra parte que no lo está, interfiere a la otra. Hay como cruces, como interferencias, como si hubieran dos personalidades, que en realidad son dos personalidades, pero una es propia del individuo como tal, del individuo portador de esta glándula pineal, y luego otra es una parte que está como interferida desde fuera, que le mandan ondas, como un receptor de ondas. Receptor. Sí, es que la glándula pineal es como un receptor. Muy bien, Sí, Lili. muy bien. 2. Las capacidades sensoriales de un sujeto definido como esquizofrénico son diferentes de la norma, es decir, de las personas definidas como comunes, sí, no o solo en parte. Solo en parte. ¿Por qué solo en parte? A ver, porque la glándula pineal, en lo que estoy viendo aquí, es como un receptor de ondas y de información. ¿De acuerdo? Entonces, cuando me haces esta pregunta, digo solo en parte, porque esta glándula pineal que porta una persona con el diagnóstico de esquizofrenia recibe recibe ondas e informaciones, y una parte de la información que recibe son interferencias o parasitaciones. Entonces la respuesta sería en parte. Ujú. ¿Algo más? Por una parte recibe información que de alguna forma sería la información que equilibra todo su sistema, que es suya propia, aunque en otros estados de conciencia de él mismo, que es esta parte más rosadita que veo, y por otra parte, esta parte cristalizada o parasitada recibe varias interferencias de ondas, como si hubieran podido entrar en su Ujú. cerebro como tal. Muy bien. Eh, en esta parte de que es una parte, ¿qué más percibes? ¿En la parte parasitada y cristalizada o en la parte rosada y En la salud? parte que percibes diferente a lo, entre comillas, común. Vale, En la, ¿qué más ujú, percibo en esa parte? Percibo que esa parte no pertenece al individuo como tal. Es una parte que está dentro del cerebro del individuo, pero no le pertenece a él. O sea, él no tiene potestad ahí. Ha perdido la potestad de esa parte. Por lo tanto, no está completo en su libre albedrío, en su libre potestad. ¿Me explico? no es libre, ujú, No, no es o libre. Es no, no es como responsable.
no es responsable, es como una onda de radio, ¿de acuerdo? La onda de radio de la parte, yo le llamaría saludable o rosada, es como que está sintonizada con la onda de su ser. La otra onda de radio está manipulada desde fuera constantemente y llega a un punto que no tiene control. Va recibiendo ondas externas y eso le afecta al individuo en todos los aspectos. Muy bien. Las capacidades extrasensoriales, como la telepatía, la visión extraocular en un sujeto definido como esquizofrénico, ¿son diferentes de la norma? Sí, no o solo parcialmente. Solo parcialmente y depende de los individuos. ¿Puedes ahondar en esto, por favor? Sí, hay individuos que tienen estas capacidades como la telepatía, la capacidad de poder entrar en hipnosis, visión remota, eh, 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 improntas de este tipo de capacidades, y cuando tienen este tipo de capacidades pero tienen la glándula pineal parasitada, no tienen control sobre ello. Es como si fueran brotes de, entre comillas, como brotes de locura, porque no hay control. Ujú. ¿Me explico, Muy bien, Lili? totalmente. Pero no todos los que tienen esta glándula pineal de este modo tienen estas cualidades. Bueno, Ujú. cualidades. Sí, podemos llamar cualidades. ¿Capacidades desarrolladas? Capacidades desarrolladas. No todo el mundo las tiene. Muy bien. La condición conocida como esquizofrenia puede estar relacionado con una causa kármica que observas. Sí, puede estar relacionada con una resonancias o transferencias de otra vida o tener un espacio entre líneas de tiempo. Es decir, tú puedes estar en este presente, no tú, una persona puede estar en este presente que ahora nosotros estamos y una parte suya puede estar en otra línea de tiempo perteneciente a un pasado que se puede relacionar con el karma. Ujú. ¿Me explico? ¿Mezclas estas líneas de tiempo pueden estar activas a la vez? Correcto. Pueden haber percepciones del tiempo simultáneas que en realidad están sucediendo en diferentes tiempos y espacios desde esta percepción donde estamos. Pero en realidad esta percepción es una percepción, eh, ¿cómo decir? Que no es real tampoco, porque estamos en diferentes tiempos y espacios a la misma vez. Pero las personas con esquizofrenia pueden estar en varios tiempos y espacios al mismo tiempo siendo conscientes de ello, pero Siendo completamente conscientes de ello. confundidos. Ok, muy bien. La condición conocida como la condición conocida como esquizofrenia puede estar relacionado con una causa genealógica. De transferencias o sea, transgeneracionales. Sí, 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 puede haber. Puede haber una transferencia. Respecto a genética. Sí, puede haber una transferencia genética, pero al final no es una transferencia genética como tal,
sino que es una transferencia de una información que se lleva también en la espiral de ADN, como los genes, pero es otra información que se podría unir la genética con lo kármico. ¿Me explico? Ujú. Relaciones de, por ejemplo, abuelos que han vivido ciertas circunstancias y tenían este tipo de, de esquizofrenia, tenían esquizofrenia, se puede haber transferido a los nietos, por ejemplo. Pero no Ujú. es puramente genético. Hay más, pero desde la genética se podría decir que sí. ¿Me explico? Bueno, ahora profundizaremos más. Muy bien. Ok. Ahora, Miriam, observa desde un punto de vista esotérico la relación entre la esquizofrenia y la medicina oficial. Y dime con qué información entras en contacto. Wow. A ver, cuando miro la relación de la esquizofrenia como tal y veo los parámetros como la mide o la contempla la medicina ortodoxa, es decir, la medicina más corriente, no lo entiende para nada. La relacionan con la palabra locura, la relacionan con como si hubiera un desajuste cerebral químico y con fantasías del paciente que recibe mensajes, que oye voces, que no sé qué. Y entonces la medicina lo que hace es eh, dormir al paciente, dormirle esta enfermedad que ellos llaman enfermedad, pero no van a profundizar en lo que realmente ocurre. ¿Me explico? Es como Ujú, dormir, aletargar al paciente, desconectarlo de sí mismo ujú, con fármacos. ujú. A nivel energético, ¿algo más? A nivel energético, cuando se le suministran este tipo de drogas, que son drogas que desconectan a la persona de la glándula pineal y la desconectan completamente de sí misma, a nivel energético el paciente queda como dividido, como fuera de sí, ¿no? Hay una parte que está fuera y el cuerpo orgánico sigue viviendo, pero no está conectado. ¿Qué no está conectado? El cuerpo orgánico, el cuerpo físico, con el cuerpo energético. Ujú. Ahí, Miriam, ¿qué provoca esta desconexión? ¿Hay algo, los fármacos, o simplemente es parte del proceso de esta manera de presentarse el cuerpo orgánico en sí de la persona? ¿Qué percibes? A ver, cuando se le suministran este tipo de fármacos o drogas a estas personas diagnosticadas de esquizofrenia, lo que sucede es que a nivel químico bloquean todas las conexiones energéticas entre el cuerpo y lo que sería la glándula pineal o el cerebro que te conecta con tu parte energética o esotérica, ¿no? Entonces la persona no está, es como si su parte energética estuviera viajando o sobre él y su parte física está, pero no está. Y de vez en cuando hay encuentros entre la parte energética o esotérica de la persona y el cuerpo, momentos muy puntuales, como momentos de autismo, ¿no? La persona está tan así como completamente fuera de servicio y de repente, ¡pum!, recibe y de repente vuelve y se vuelve a marchar. Y viene con un montón de información.
cuando vuelve. Información que Don encima los médicos consideran que está loco completamente. Ujú. ¿Cómo percibirías en esta parte energética el concepto de locura? ¿Qué Es que hay? la, es que la locura en realidad no existe. Es decir, lo que se diagnostica en el planeta Tierra entre lo que es la medicina ortodoxa o la psiquiatría o lo que estudia, porque la locura se diagnostica solo desde la mente, ¿no? Los médicos diagnostican locura relacionado con pérdida de tu mente, de tu cabeza, pero como tal no existe la locura. Hay una percepción de locura desde lo que se percibe como la cordura, ¿me entiendes? Que Mm, también es muy relativo. No, no, no son locos. esta, mm, este estigma o mejor dicho, esta etiqueta de locura y cordura depende de la época y del tiempo en el que se está experimentando en la fase de la Tierra. Totalmente. Porque veo civilizaciones como, por ejemplo, algunos indios americanos del norte de América, eh, que este tipo de locura como tal se consideraban que eran como personas muy sabias, porque accedían a una información concreta que las personas más, entre comillas, cuerdas no podían percibir. Y de hecho es un poco esto, también lo veo cuando empezaron a meter a las personas en psiquiátricos, creo que era en Ujú. el siglo XVIII, que empezaron A a ver, poner a velo, las personas... Sí, velo ahí, Miriam. ¿Qué fecha, cómo lo percibes cuando esta energía de lugares psiquiátricos se gesta como viable? Es, ¿en qué tiempo lo percibes energéticamente? a ver, cuando empiezo a ver que empiezan a recluir a las personas que llaman locas, esto lo veo ya sobre todo en la Edad Media. ¿De acuerdo? En Ujú. la Edad Media, cuando una persona pensaba diferente o tenía revelaciones o estaba conectado y tenía ciertos inputs que no interesaban, por ejemplo, no interesaban a la iglesia, no interesaban al rey, no interesaban a depende de quién, la encerraban en una torre Ujú. y la diagnosticaban de loca, que se llamaba ha perdido el juicio o tiene una posesión de Satán. Esto es lo que veo Posesión. en la Edad Media, ¿de acuerdo? Que no era cierto, que eran personas ¿Qué que era cierto? ¿Qué se veía ahí? lo que se ve ahí es que son personas que tienen la glándula pineal completamente abierta, o sea, con un grado de conexión con otras realidades simultáneas, con otros espaciotiempos, tienen videncia, tienen clarividencia, tienen visión remota, tienen capacidad de ver el cuerpo humano por dentro, tienen capacidad de ver las energías, el pasado, el presente y el futuro están, pero no lo tienen controlado. No hay un control porque nadie les ha enseñado cómo lo tienen que hacer. Y en algunas ocasiones hay también parasitaciones externas, como he citado antes, ¿no? También Ujú. influencias externas. Ahí le llamaban que habían perdido el juicio. Entonces, como no interesaban, las encerraban. Pero no obstante veo otras personas, y estoy viendo a Rasputín, por ejemplo, Ujú. estoy viendo a Rasputín en Rusia cuando los zares, este hombre tiene las mismas capacidades que un loco, entre comillas, o un esquizofrénico, entre comillas, totalmente canalizadas y tiene un control absoluto sobre esto.
Entonces, la diferencia entre la etiqueta o la manera de catalogar a esas personas como esquizofrénicos depende de qué tanto lo controlen o depende de para a quiénes sirvan, Miriam. Correcto. Depende de la sociedad o el lugar o la familia o la visión externa de la persona, si le ayudan en algún lugar a poder dirigir esto para ciertas cosas en concretas, para la sanación, para la visualización, para la canalización de cierta información, o si realmente no interesa y lo catalogan como un loco, y si lo entienden también, porque en muchos lugares veo que hay un grado importantísimo de incomprensión, ¿no? Ujú, muy bien. Ahora, vamos a ir desmenuzando todo esto, cómo llevó a que se diera un diagnóstico a nivel energético, Miriam, de esquizofrenia. ¿Cómo se gestó que esto era una enfermedad de la mente? Ve ahí. Bueno, me voy al principio de lo que era el estudio de la mente como tal y a los orígenes de la psiquiatría. Me estoy yendo principalmente a Austria, Suiza y Alemania, donde empiezan a llevar a las personas que tienen, que son distintas en lo comportamental, las llevan a todas a lugares que les llaman casas de reposo para locos. Incluso llevan a personas que tienen síndrome de Down, o sea, lo juntan todo ahí, ¿de acuerdo? Y empiezan Ujú. a observar, empiezan a diagnosticar, empiezan a poner diagnósticos. Cuando veo, estoy hablando anterior a Freud, un poco antes, anterior a Freud, donde empieza todo el mundo en la parte de la psiquiatría y todo esto. Dime Entonces, sí, año aproximado. pues mira, empiezan a recluir a las personas en el 1800 y pico. En el En el 1800. Bien, ok. 1800 ahí empiezan a recluirlos a todos juntos. Todo el que tiene una característica distinta a lo que se conoce como normal, los llevan a esas casas de reposo y empiezan a hacer experimentos con ellos. Cuando me voy al diagnóstico de la esquizofrenia como tal, ellos consideran que un esquizofrénico tiene doble personalidad, dobles estados de existir. Un estado es estar en él o no estar, y otro estado es ser otro él completamente diferente. Entonces ahí ya le diagnostican de esquizofrenia. Muy bien, Miriam, ¿existe esta parte energéticamente real? ¿Sí existe entidad o interferencia que se manifieste a través de este ser o no? En algunos casos sí, en algunos casos no. En algunos Ujú. casos este ser puede estar conectando con ciertas realidades, como por ejemplo lo que yo ahora estoy haciendo, que podrían decir que tengo Sí, esquizofrenia. a eso voy. Es que es justo lo que quiero Sí, desmenuzar el por qué hay diagnósticos de esquizofrenia y qué es lo que lo caracteriza cuando hay potencialmente este desarrollo de habilidades para todos los seres. vale. Continúa. Cuando hay esquizofrenia, Cuando hay esquizofrenia o se diagnostica como esquizofrenia, la persona en sí es como si estuviera entre los mundos, eh, y a veces hay parasitación también, ¿no? Llamo los Ujú. mundos, pero las dimensiones.
las dimensiones Ujú. vibracionales, y a veces hay parasitación, porque en algunos grados la persona o ha tenido mucho miedo o no ha sido comprendida o han pasado muchas cosas y tiene interferencias. Sí, puede tener interferencias de seres que no están encarnados, puede tener interferencias de seres que están en otro lado de otras líneas de tiempo, en otras dimensiones, puede tener interferencias de él mismo en otro espacio-tiempo, o puede estar en varias líneas temporales, viendo cosas, Ujú. en varias líneas temporales. Esto, el que le considerarían el esquizofrénico, Muy bien. como que no tiene control. Okey, esa forma que no tiene control, ahora observa en de qué depende en que su cuerpo orgánico no genere el control. Ya me dijiste que parte es la pituitaria, ¿hay otro factor imperante dentro de esto? Ceder totalmente el poder, o sea, creer que todo esto es externo a él y él no tiene poder, no tiene capacidad para poder ordenar y gestionar esto. Muchas veces sucede y empieza cuando los niños son muy pequeños, porque tienen todos los campos muy abiertos. Entonces se asustan mucho, ven, empiezan a comentar, es que he visto y he oído a un señor que estaba en la habitación, y le empiezan a decir, ay, cállate, no seas loco, no digas tonterías. Y el niño, por ejemplo, se empieza a encerrar, a encerrar, a encerrar, y tiene pues esta sensación de que no tiene ningún control. Y entonces entidades externas aprovechan para parasitarlo y él va perdiendo su potestad. ¿Me explico? Sí, ¿qué qué factor juega la parasitación, Miriam? ¿En qué va afectando a nivel orgánico o energético o de puntos, de energía? A ver, a nivel energético, cada cuerpo de carbono orgánico, tenemos una frecuencia, una vibración. No todos tenemos la misma vibración. Hay una vibración que conecta con todas las vibraciones comunes, pero cada cuerpo orgánico tiene una melodía. O sea, estoy viendo los cuerpos orgánicos, el mío, el tuyo, el de las personas que nos escuchan, tienen como una melodía, es su melodía. Esa melodía está creada por su propio fluir energético, que son los centros energéticos. Pues si están más sincronizados, menos sincronizados, tenemos una melodía. Vale. Cuando nosotros perdemos esta melodía por influencias externas que nos van azotando, o sea, que van Ujú, entrando con violencia y entran a ujú. través de la glándula pineal, en este caso lo que estoy viendo, la melodía del cuerpo se descompensa totalmente. Y entonces ya no hay un control. Lo externo y lo interno desaparece, y la persona es como una marioneta, que ahora entra una entidad, que ahora entra una voz de un desencarnado, que ahora entra un sacudir de una posesión, que ahora una parasitación, y la persona, claro, ya no está prácticamente. Su campo energético a veces está al lado de él. ¿Me explico? Ujú. No no fluye de manera directa con su propia energía y su ser, sino entra, digamos, rompe este ritmo, esta armonía, sale, ¿y qué pasa? Deja desestabilización, deja armonía, ¿qué es lo que pasa, Miriam? Es que la esencia de la persona como tal está tan invadido su contenedor físico, que es que no tiene espacio. Veo un cuerpo humano, es una Ujú, mujer mayor, diagnosticada está en un centro psiquiátrico, diagnosticada de esquizofrenia
esquizofrenia paranoide, Ujú, y veo que su esencia está como si estuviera en un rincón y todo lo demás son parasitaciones que están utilizando su cuerpo todo el rato. ujú. Ahora hablo, ahora no sé qué, ahora me voy a levantar. Y su esencia está como arrinconada. ¿Y para qué este ritmo y este flujo tan disruptivo en el cuerpo orgánico? Pues porque utilizan estas energías como la esencia de la persona no ha tenido potestad sobre su cuerpo físico y es una persona que es lo que lo podríamos llamar en esta sociedad una medium. Ella es una medium, tiene unas grandes capacidades abiertas, ¿no? Para conectar con otras dimensiones, pero ella no lo sabe. Y entonces han estado entrando y saliendo todas estas energías y ha perdido la potestad sobre su cuerpo y sobre su cerebro. ¿Y para qué utilizan las energías, Miriam? ¿Para qué utilizan toda esta energía que se genera en este campo orgánico? La están utilizando para algunos por diversión. Ujú, Por ejemplo, veo una serie de desencarnados que van en grupo y la van como se llamaría una posesión. La están ujú, utilizando porque a algunos de ellos les gusta el alcohol y beben a través de su cuerpo. ujú, Otros la utilizan para canalizar una cierta información que reciben de los campos energéticos. Ella de vez en cuando ujú, escribe. A veces su propia esencia la visita también o emerge, ujú, pero esta persona tiene la glándula pineal casi toda cristalizada. ujú. Vamos ahí, Miriam. Sí. Observa qué material percibes a nivel energético ¿Dónde? que cubre la glándula pineal. Es que es muy curioso lo que estoy percibiendo, ¿vale? Dime. La glándula pineal que estoy viendo en esta mujer que está diagnosticada de esquizofrenia paranoide y está en un psiquiátrico, es como si fuera una piña pequeñita y todas las partes de la piña, del pino, ¿no? De la piña, Ajá. es como si fueran cristales, como sal, y en su interior está completamente endurecida. Entonces, todo lo que es la conexión con ella misma no existe. Son conexiones que son como conexiones imán, espejos que vienen de fuera. Pam, 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 Mm, y utilizan la glándula pineal para activar su cuerpo. ¿Me explico, ujú. Lili? Me llama mucho la atención que al final funjan como espejos. Son espejos. Y de hecho, le estoy sin, me ha dicho que, bueno, que le puedo hacer, ¿no? Que le estoy haciendo así y es como que se oye clink, clink, como. En cambio, me voy a otra glándula pineal rosácea, maravillosa, preciosa, de una niña y es como, no, primero no puedo acceder y segundo es como toda armonizada, como que ¿No da, genera resonar, esta, como cuando pegas en un vidrio, exacto, un es como un cristal, una vidrio. copa? Es como un vidrio, es como si tú le das un golpe a un vidrio y genera bling, y aparte espejos que se van reflejando a sí mismos. Es como la percepción de la locura, que como cuando decimos, bueno, la locura, ¿vale? La locura no existe, pero es como espejos que reflejan a espejos. Sí.
observa si estos reflejos que reflejan espejos es lo que sería la creación de portales dentro de la glándula pineal. Son portales dentro de la glándula Ujú. pineal. Exacto, Lili. Ahora, ve Correcto. la otra glándula pineal de una niña sin Sí. esta etiqueta y dime si la glándula pineal en sí maneja, o sea, se puede utilizar como portal, pero solo un portal, o no es portal. Esta glándula pineal de esta niña, que aparte es una niña que es consciente Ujú. y prácticamente, o sea, la miro de lejos y tal, es una glándula pineal que emite una energía circular que va de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Y cuando la niña necesita acceder a, a sí misma en otros estados de conciencia, abre su glándula pineal, conecta con ella misma en otros estados de conciencia, baja la información, canaliza la información hasta lo que sería la base donde está pues la columna vertebral y ahí va, sube energía, baja energía y se armoniza. Es como muy bonito, es como Eh, wow. entonces, existe esta parte del portal en ella misma. Ella misma con ella misma, Ok. autorregeneración, autonutrición, es maravilloso. Autosanación también. Autosanación, Muy bien. autorreferencias, recibe información de lo que tiene y no tiene que hacer por ella misma, responde a sus propias preguntas. Ok. Y en el caso de la glándula cristalizada con estos espejos, existe múltiples portales, como me comentas. Entonces, ¿hay rebote de la información? Sí, así como vemos la glándula pineal de la niña, que es una energía circular en colores, que a medida que va bajando por lo que le llamamos, son centros energéticos azul, rosa, y va tomando la energía y se va envolviendo en colores, cuando miro la otra son como sonidos disonantes que encima le duele la cabeza a la persona porque es constantemente como si estuvieras cogiendo cristales y haciendo crash, cris, como Ujú, sonidos muy disonantes. No hay un movimiento energético y es todo negro. Negro porque ujú, no hay luz, no ujú. hay armonización de la luz, no pasa por los centros energéticos y tampoco se nutre de lo que sería su supraconsciencia, ¿no? Sí, sí, esta disociación de la esencia con el cuerpo también genera esta falta de luz. Eh, Totalmente. Todas las ujú, células del cuerpo están sin recibir energía, están totalmente van a su propia ritmo. ujú. Se pueden dar patologías como el cáncer, porque es cuando las células actúan por sí mismas, dejando de seguir un patrón energético de todo el sistema. Y se Ujú. pueden dar también gangrenas, o sea, cuando no hay fluir ni siquiera de sangre. ¿Tiene algún tipo de impacto, mm, en algún otro órgano vital? En todos, Lili, En todos. en ¿Tiene todos. alguna, ah, asociación con respecto también a la nutrición, a la alimentación? Totalmente, totalmente, porque los alimentos, cuando nosotros estamos armonizados, lo que estoy viendo aquí es que, contrariamente a lo que la gente se cree, que el alimento armoniza al cuerpo, sí, el alimento armoniza al cuerpo,
Pero cuando tú estás armonizado, tú eres capaz de armonizar al alimento y transformar el alimento para lo que tú necesitas. O sea, esto es cuando estás en un grado de armonización energética, ¿de acuerdo? Entonces, aquí los alimentos que se ingieren automáticamente se desarmonizan Bien, totalmente de la Miriam, carga energética. ¿qué observas en relación a la interacción con los fármacos? Cuando ya entran este diagnóstico y los medican, ¿qué pasa en la interacción con estos fármacos? A ver, los fármacos psiquiátricos que se diagnostican a las personas con esquizofrenia o esquizofrenia paranoide, ¿de acuerdo? Son fármacos que están formulados, hay una parte química, evidentemente, que actúa a nivel químico con el cerebro primero y después con todo el sistema nervioso, con el sistema nervioso central, pero también hay una intención en esos fármacos. Es decir, los fármacos tienen una composición química y actúan desde la química, pero después las personas que crean estos fármacos los crean con una carga energética que es para desconectar a la persona. Es una mezcla de los Diga, dos factores. ¿fomentan más la desconexión? Fomentan absolutamente la desconexión. Sí, ayudan más a la desconexión. ¿Hay algún plan, algún protocolo a nivel planeta para que existan estos seres con estas condiciones? ¿Han Por sido supuesto. manipulados energéticamente? ¿Han sido manipulados biológicamente? ¿Y por quiénes y para qué? Por supuesto. En cuanto detectaron que habían seres que tenían las capacidades de poder acceder a informaciones que no se ajustaban a los intereses de ciertos estatus de poder, de ciertas personas que dirigían a las personas, y no solo personas, sino otros seres que están en otras dimensiones o incluso aquí, pero no los vemos. Entonces se creó un plan desde la farmacología y desde el diagnóstico de las etiquetas para tener a esas personas completamente controladas, Ujú. para tenerlos controlados. No normalizar este tipo de percepciones. Por ejemplo, veo en el antiguo Egipto, cuando percibían que una persona de estas tenía estas cualidades, antes de que se le cristalizara y quedara parasitada la glándula pineal, una parte, los entrenaban para diferentes actividades en los templos, por ejemplo, y no Ujú. los arrinconaban como se hizo a principio en el 1800, 1700 algo, o como pasaba en la Edad Media, o como pasa en la actualidad, que no están, muchos no están encerrados, pero están totalmente bajo efectos de medicamentos. Entonces, Miriam, la cristalización fue un efecto secundario de la no correcta canalización de esta energía, de estas Cla- aptitudes. Claro, claro, hay una Mm. parte que se empieza a cristalizar porque no es bien enfocado lo que sucede y luego ahí está la esquizofrenia, que una parte está aún en la persona, pero la otra parte no. Y a veces hay una parte y luego otra. ¿Me explico, Lili? Perci- ¿Percibes si en alguna persona presenta la cristalización total de la glándula? Sí, en esta señora que está en un centro psiquiátrico. Esta señora, que es una Es señora, está completamente cristalizado todo. esta manifestación.
¿Va a depender de los grados de esquizofrenia que se manejen? Ella ya ha pasado de tener esquizofrenia a tener esquizofrenia paranoide y ya tiene un diagnóstico de locura. Y esto de locura es, ¿hay mayor viabilidad para la posesión o no tiene nada que ver? Sí, hay mayor viabilidad para la posesión porque el cuerpo como tal ya no pertenece a la esencia. La esencia está viendo, o sea, la esencia ha sido expulsada del cuerpo y la esencia cuando está es capaz de ver lo que le está pasando al cuerpo y a veces tiene acceso al cuerpo y explica lo que le está pasando y dicen los psiquiatras, está loca completamente. Ujú, Pero ella sabe que no está loca, ¿vale? ujú. ¿Qué diferencia observas en un protocolo religioso de posesión si existe diferencia con un diagnóstico de esquizofrenia médica? No, se puede perfectamente. De hecho, la iglesia como tal sabe perfectamente que los locos no existen y sabe perfectamente cómo practicar una serie de exorcismos y sabe detectar quién está parasitado y quién no, y sabe parasitar a las personas. O sea, de la misma manera que se realizan exorcismos por parte de clérigos que están especializados en ello, Ujú. hay algunas personas que pertenecen a estas organizaciones que son capaces de traer a estos seres e implantarlos en ciertas personas. Conocen Ujú. perfectamente cómo funciona este mundo. ¿Y por qué no hay una conexión entre la parte energética de los clérigos o de las religiones con la parte médica, o sí existe para el tratamiento o la mejora de estos seres, estas personas etiquetadas como esquizofrénicos? Porque la industria médica o de la industria psiquiátrica que trabaja con estas etiquetas no le interesa que esto se sane porque ellos lo que quieren es vender muchos medicamentos. Y aparte de vender muchos medicamentos, en la cúspide de esto está, si tú desconectas a las personas de ciertas cosas que a nosotros no nos interesan, que el ser humano tiene, nosotros a cambio te vamos a dar dinero, crea fármacos. Y luego están los médicos que son cómplices de estos, no todos, pero los psiquiatras, los médicos, algunos psicólogos, que de alguna manera trabajan como a modo piramidal con toda esta organización, pero ellos no se imaginan lo que hay en la cumbre. Esto Ujú. por un lado, la industria médica, que en el fondo algunos son marionetas, otros menos marionetas, pero la finalidad es que las personas no despierten y accedan a estos no poderes, pero que se considerarían poderes. Y luego está la iglesia, que tampoco le interesa, porque en alguna forma ellos también perderían poder. Sí, ¿Qué factor juega el miedo junto con esta condición de la cristalización? mucho, porque la persona no es comprendida. Y tiene miedo y la excluyen, la apartan, la encierran, la estudian, la diagnostican, le hacen de todo. O ¿El miedo sea, potencia la el miedo, cristalización? el miedo potencia. De hecho, estoy viendo una clínica psiquiátrica em, de principios del siglo XIX donde están experimentando con las personas y hay mucho miedo, les hacen pasar mucho miedo ¿El con todo lo que trauma les también hacen. es un factor relacionado a la cristalización? Claro, porque antes de que existieran los fármacos, para poder controlar esto,
existían el trauma por shocks eléctricos, hielo, agua fría, agua caliente, temperaturas muy calientes, habitaciones encerradas sin ningún tipo de interacción con ningún ser fuera. Entonces la persona tiene mucho miedo. Miriam, vamos ahí al momento de cuando se trataba descargas eléctricas. No son shocks frecuenciales como tal, pero sí descargas eléctricas y estas variantes de temperatura. ¿Qué percibes a nivel energético? O sea, son centros prácticamente de tortura. Y O las sea, ¿el personas, cuerpo lo percibía como una tortura o lo está es, percibiendo a nivel energético como tortura a nivel corporal, es corporal? una Ujú. tortura. Entonces, el impacto que genera en el cuerpo es trauma, 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 postrauma, trauma, trauma, y hay una fracción absoluta de la persona como tal. A nivel Ujú. energético, la persona queda totalmente desconectada de su glándula pineal, que la están cristalizando a base de traumas y traumatizando todo el ser. El cuerpo va por un lado, la esencia ya no está. El, los campos energéticos están abiertos, puede entrar de todo. ¿Qué Eh, pasa a- con la energía vital? la energía vital, la esencia de la persona, muchas veces está un poco fuera, entra, fuera, dentro o totalmente aprisionada, como aprisionada, no tiene lugar de acción. Muchos de estas personas a veces en ataques o en brotes, bueno, que les llaman así, brotes psicóticos, tienen exceso de energía vital desmesurada. ¿Por qué se da esto, Miriam? Porque a veces su propia energía intenta retomar el cuerpo de forma muy violenta. Intenta, pero como la persona ha tenido tanto miedo y ha tenido tanto trauma y está completamente disociado, la persona no sabe muy bien quién es él. ¿Me explico? Sí, una pregunta aquí importante. ¿Quiere decir que la tortura y el trauma a nivel energético y físico lleva a una fragmentación? Y Correcto. esta fragmentación genera una disociación del cuerpo, de los campos energéticos y de la esencia. Correcto. Incluso en estas disociaciones creadas a base de trauma, estoy viendo en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración, los experimentos de los nazis, Ujú, ¿vale? Que consistían en coger a una persona con capacidades, por ejemplo, con telepatía, con kinestesia, con capacidad de visión remota, y le fragmentaban la personalidad en distintos alter egos, o sea, distintas personalidades. Los experimentos de Mengel, no me dejaban ujú, decir el nombre, ahora he podido entrar. Los experimentos de Mengel consistían en coger a personas con estas capacidades que se les diagnosticaban al principio este tipo de patologías y los utilizaron para fragmentarlos y para utilizarlos como armas de guerra. ujú, Armas de guerra me refiero espías, poder entrar en escuchar ciertas conversaciones en otras habitaciones. ¿Me explico? ujú. Sí, esto dio pie a que asociado a lo que vimos de el karma, que no es el karma, sino de poder visualizar diversas líneas de tiempo a la vez, se gestara como una herencia a estas nuevas generaciones.
Correcto. Hay una transferencia como herencia de esto. Miriam, ¿dónde observas esto en el ADN? ¿Está a nivel genético? ¿Está a nivel contrato? Porque puede ser un contrato en el ADN, puede ser una cláusula. ¿Cómo lo percibes? Es una mezcla de las dos. A nivel genético se impronta en el ADN como tal, pero a nivel contrato es un contrato que se ha hecho y se transfiere generacionalmente hasta que una de las personas que recibe esta información es consciente de ella, de ello, toma su poder personal y lo desprograma. Ujú. ¿Esta desprogramación puede ser canalizando estas aptitudes y Totalmente. cualidades o capacidades o desarrollando estas capacidades de manera consciente y en pleno control y siendo el poder ella misma? Correcto. Por ejemplo, la persona que tiene esta información y ella misma detecta o cree que tiene esquizofrenia, va a ver a una persona, por ejemplo, a un psiquiatra en este caso, y el psiquiatra, en vez de atenderlo desde un punto de vista ortodoxo de la psiquiatría basada en el cerebro, tú estás mal y te tienes que tomar esto, lo atiende desde una perspectiva mucho más holística y le dice, mira, esto puedes hacer un tipo de desprogramación, podrías hacer un tipo de trabajo contigo mismo, tienes que saber que a veces escuchar ciertas voces, puedes estar conectando con otros campos que no están aquí y puedes saber que esto lo puedes enfocar de una forma que en vez de ser para ti una enfermedad, puede ser algo que tú puedes, pues esto, integrar o ordenar. ¿Me explico? Ujú. ¿Cómo diferencian estos seres que logran tener su propio control a la información parasitada de no parasitada? ¿Existe alguna diferencia en la glándula? ¿No existe? ¿Es de manera intuitiva? ¿Es por medio del ser? ¿Cómo lo percibes? O sea, las personas que sufren esto, Las personas que manifestan esto, vale, de eh, buscar su desprogramación, ¿cómo cómo pueden discernir, cómo pueden diferenciar que no es una parasitación más? Está, en este caso, pongamos este psiquiatra. a ver, en este caso hay personas que se dedican a la psiquiatría, médicos formados en la universidad ortodoxa y tienen una formación psiquiátrica, pero ellos mismos se dan cuenta que esto no es así, que no todo es mente, sino que hay muchos más campos, el campo energético, el campo transgeneracional, y estas personas estudian, van mucho más allá de la formación académica que se imparte en las universidades y que se lleva a cabo en los hospitales. Correcto. El paciente entra con una idea. Ujú, Entonces el paciente contacta con otra idea que ujú, le ha sido dada desde el exterior. Entonces, él, esa idea ya le abre una puerta y entonces él mismo ya empieza a desprogramarse. Ya empieza a decir, no, ujú, no, yo no estoy loco. Yo lo que oigo, lo oigo. Ahora, ¿por qué lo oigo y mi madre no lo oye? Bueno, eso no quiere decir que yo esté loco y que mi madre tampoco esté loca. Quizás yo tengo una percepción distinta a la suya y empieza a profundizar y empieza a normalizar y a darse cuenta que cuando sucede se tiene que calmar, no cede el poder a la voz si le dice tírate por el balcón, ujú, sino que dice no, un momento, yo no me quiero tirar por el balcón. A ver, ¿qué es ujú. esto? No, no lo acepto. ¡Pam! Y ahí ya pasa a una desprogramación. ¿Me explico? Aquí vendría entonces que él ya, en lugar de sentirse disasociado de su campo orgánico, mental,
o sea, en relación a su esencia, entiende que la disociación viene del externo, de seres o de voces que son así, son diferentes a él. Que no son él. Exacto. Correcto. Y ahí él empieza a decir, no, es como cuando uno entra en bucles mentales, que estás por ejemplo, tienes miedo. Ah, bum, bum, bum. Bueno, vale, para. Esto es el miedo y esto soy yo. Muy Y me bien. desidentifico de esta emoción. Pues Sí. la persona que tiene estas capacidades o estas percepciones puede decir, basta, me identifico de esto. Esta puerta la abro y esta no la abro. Entonces, para entenderlo, la disociación que se manifiesta como propia, la etiquetan como esquizofrenia. La disociación energética que se manifiesta como otros a través de mí sería capacidades desarrolladas. Como otros a través de mí, sí, pueden ser capacidades o también pueden ser entidades, ¿eh? Interferencias, sí, lo quiero Interferencias. enfocar, ¿no? De entender que cuando no se tiene el concepto claro, se etiqueta como esquizofrenia. Cuando se Exacto. tiene claro que se están escuchando voces, pero no son propias y se puede transmitir esta información, entonces se crea esta ruptura en el ADN y se crea una transición o transmutación a que no sea esquizofrenia y sean cualidades o capacidades desarrolladas del propio organismo, ¿no? Del cuerpo. Sí, muy bien, Lili. ¿Qué sucede con la parte cristalizada que vemos en el caso de la esquizofrenia? Pues que la persona ha cedido todo el poder. En cambio, la persona que tiene una glándula pineal conectada y recibe ciertas informaciones, tiene ella el poder. Ella es capaz de decir, pues ahora no me da la gana de canalizar Ujú, a este espíritu, a este ujú. desencarnado. Pues no. ¿Me explico? Sí, estos puntos que los llamas, bueno, que los está, no los llamas, que los estamos percibiendo a nivel energético como cristales, eh, y que fungen en determinado momento como portales, ya no están activándose de manera y, aleatoria o en descontrol. Correcto, Lili. Ya Eso existe es. cuando un ser, una esencia, comienza este proceso, ¿se puede hablar de una sanación o de una eliminación de la etiqueta de la esquizofrenia? Sí. Ujú. ¿Qué pasa con las secuelas? ¿Esto también se puede transmutar? A ver, eh, hay unas secuelas que son a veces irreparables, que esto va ligado al tema del cuerpo físico, que cuando el cuerpo físico ya está muy, muy deteriorado, por ejemplo, órganos como el hígado, los pulmones, los riñones, a causa de tanta desarmonía energética y de tantas sacudidas y de tanto trauma, entonces probablemente la persona, claro, ya su cuerpo físico ya no la acompaña y entonces el cuerpo físico deja de vivir. Ujú. ¿Me explico? Transmuta de alguna manera también. Muy bien. Bueno, este cuerpo físico perece y Ujú. la esencia de la persona va donde tenga que ir. Muy bien. Em, es por ello que estos seres con esta etiqueta se vuelven más sensitivos a cambios, a ondas, a incluso lugares saturados de diversas energías. Es por esto, Lili. Son seres extremadamente sensibles.
porque no tienen un filtro para ellos equilibrar de manera autónoma por el Claro, control, ¿correcto? claro, Ujú. claro. Y muchos han perdido ese filtro, es decir, han cedido su poder porque no han sido comprendidos ni acompañados. Me viene ahora una pregunta, a lo mejor es muy básica. ¿Qué pasa, Miriam, si a una persona con este equilibrio y este control le hacen, por ejemplo, una resonancia magnética? ¿Y qué pasa a estas personas que tienen esta sensibilidad con la etiqueta de esquizofrénicos? Si le hacen una resonancia, un escáner en el cerebro, Así es, o estudios, ¿vale? Con estos aparatos y con estas ondas excesivas también para los organismos. ¿Qué pasa? vale, estoy viendo una persona que tiene disociaciones y ¿Sí? que tiene esquizofrenia paranoide en el cerebro, o sea, que le están estudiando el cerebro, no la tiene en el cerebro, o le ha puesto esta etiqueta, y veo en algunas partes del cerebro hay como lagunas que están en blanco, como si hubieran quedado como pequeñas islitas de desconexión, Ujú. pequeñas islitas, pero esto es reparable. Sí, y el estudio en sí le genera algún, no sé cómo detallarlo, no, o sea, incrementa su estado de paranoia, no lo incrementa, hay Eh, parasitación, no hay. ¿Qué pasa en el estudio en sí, Miriam? A veces con el estudio en sí, la persona se autoconvence más a sí misma que es rara, que tiene un problema, que no va a poder, que necesita ayuda de los médicos, o sea, que va cediendo más su poder. Entonces, Ah, hay más sesión de su energía y hay bloqueos. hay bloqueos, hay muchísimos Mm, bloqueos. La persona se considera una persona que está sufriendo esto y que se somete a este tipo de estudios. O lo llevan, por ejemplo, niños que los llevan, que tú tienes esto, que tú tienes lo otro, automáticamente ellos mismos, a medida de diciéndoles constantemente, tú tienes, tú eres un esquizofrénico, tú eres un paranoico, tú tienes TDAH, la persona se lo cree y lo va insertando. ujú. Entonces, el estudio en muchas ocasiones genera el incremento del bloqueo. Sí, Ujú, totalmente. Es como dar fe de ello, ¿no? O sea, yo si estoy enferma, me tengo que estirar y tengo que ujú, estar estirada enferma, porque me han dicho que estoy enferma, pero yo creo que yo no estoy enferma, pero bueno, y claro, al final te lo crees. ujú. Muy bien, Miriam. Entonces, es revertible, es entendible que esto puede transicionar a otra forma de canalizar. ¿Qué más puedes ver, Miriam, para cerrar ya el tema que ha sido sumamente interesante? Pues mira, puedo ver que las personas diagnosticadas con esta enfermedad mental, que se lo creen, son de una forma. Y están bajo las influencias de unas energías y bajo las influencias de unos fármacos y han cedido totalmente su poder. Y las personas a las que les han podido decir tú eres un esquizofrénico o estás loco o no sé qué, y han tomado su poder, han podido de alguna forma descristalizar la glándula pineal que les estaba llevando a esto. Al revés, su glándula pineal está mucho más flexible, mucho más activa, mucho más conectada. Tienen altas capacidades, pueden oír, ver, visión remota, hipnosis, ver dentro de los cuerpos, todo. Muy bien, Miriam. Pues dejamos la información a nivel general y específicamente en estos centros, que sería muy interesante ahora hacer un estudio de la otra parte. ¿Qué es lo que pasa con los que diagnostican a estos seres y no están encerrados, pero están al cuidado? Sería muy interesante, ¿no?
ver qué pasa Sí. también con eso. Pero bueno, dejamos ahí la información y la propuesta también al Departamento de Investigations y te pido que vayas saliendo poco a poco, desconectes de todo y de todo, porque vas a volver soltando cualquier información que no te pertenezca. Uno, totalmente fuerte, nutrida, feliz, tranquila. Dos, plena, entusiasta. Tres, totalmente sana. Abre los ojos. Hola Lili. Ay, Hello, Miriam. Mucha información y más, creo que, y siento, es algo ya muy particular, que entre más se revisan a veces los mismos protocolos, más dudas salen y más información queremos conocer. Así es que aquí estamos, les agradecemos, nos despedimos. Miriam, gracias, gracias por el tiempo, por el espacio y no sin antes pedirles, por favor, la interacción, ya sea vía correo electrónico lili.samanoscg@gmail.com, sino aquí abajo en la cajita tienen toda la información, tanto para hacer sesiones como para escuchar sus puntos y leer todos sus comentarios en retrospectiva a las investigaciones. Gracias, gracias Departamento de Investigations y gracias a todos los equipos por este esfuerzo. Adiós. chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar
a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo
zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba lub z bytami, które w nią ingerują właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie.
Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Carlo. Dziękujemy. Chao. Ciao.